Bienvenidos a No apagues la luz, el lugar donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se vuelve real. Si eres de esos que se asustan con facilidad, quizá deberías esperar a la luz del día para escuchar esto. Porque lo que viene no son simples cuentos. Historias de encuentros con lo paranormal, experiencias que desafían la lógica, relatos que, muy probablemente, se parecen a los que ya han vivido, personas muy cercanas a ti. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? ¿Que hay alguien más en tu habitación cuando apagas la luz? Hoy, descubrirás que no estás imaginando cosas. Así que, si decides seguir, recuerda, lo que escuches aquí, podría quedarse contigo, incluso después de que el video termine. Bienvenido, al lado oscuro de lo real. Historia 1, ella siempre estuvo ahí. Todo comenzó con un miedo infantil. Uno que nunca entendí. Dormir solo era una tortura. No era simplemente miedo a la oscuridad. Era un pánico visceral, una angustia que me apretaba el pecho apenas se apagaban las luces. Mi familia lo sabía, lo notaban, pero nunca me dijeron por qué. Solo se miraban entre ellos con esa expresión tensa, como si ocultaran algo. Como si supieran que había algo más en mi habitación. Algo que yo no podía ver. O no quería ver. Con los años, aprendí a vivir con ese miedo. Como uno se acostumbra al frío o al dolor de espalda. Siempre dormí acompañado. Siempre. Hasta esa noche. Mi novia y yo habíamos discutido. Algo sin importancia, ahora que lo pienso. Pero fue suficiente para que ella se fuera, furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Yo me quedé. Solo. Por primera vez en años. El silencio me pareció antinatural. Casi como si la casa contuviera el aliento. Intenté ser valiente. Me acosté. Cerré los ojos. Pero entonces, lo sentí. Primero, un leve hundimiento del colchón a mi lado. Después, el olor. No era perfume. No era nada humano. Era como basura podrida, carne vieja y mojada. Como si alguien hubiera salido de una tumba húmeda. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Sentí su ropa áspera rozarme el brazo. Luego, su cabello. Largo. Graso. Deslizándose lentamente sobre mi cuello, como un insecto con patas infinitas. Quise gritar. Moverme. Salir corriendo. Pero no pude. Estaba paralizado. Solo podía mirar al techo y escucharla respirar. Un sonido denso. Lleno de líquido. Como si sus pulmones estuvieran podridos, llenos de agua sucia. Y entonces, susurró. No en mi oído, no. Dentro de mi cabeza. Una voz de mujer, rota, húmeda. Ahora sí estamos solos. No recuerdo cómo pasé la noche. No dormí. No respiré. Solo esperé a que algo me matara. Cuando amaneció y la luz entró por la ventana, desapareció. Pero la sensación seguía ahí. Mi novia volvió al rato, con los ojos llorosos, lista para pedirme perdón. Pero en cuanto entró al dormitorio, se detuvo en seco. ¿Qué hiciste?, me gritó. La cama estaba cubierta de cabellos negros, largos, gruesos, pegajosos como grasa. No eran míos. No eran suyos. Ella no lo sabía aún, pero eran de la misma que me había visitado todas las noches desde niño. Con los días, empezaron a pasar cosas extrañas. Los vecinos decían haber visto a una mujer asomada por la ventana del dormitorio. Una mujer con el cabello tapándole el rostro. Y una sonrisa. Amplia. Inhumana. Uno de ellos incluso juró que ella lo saludó. Con una mano delgada y llena de uñas negras, filosas. Llamamos a un sacerdote. Uno de esos que no aparecen en la guía telefónica, sino por recomendación, casi en susurros. Él entró, recorrió la casa. Y al llegar al dormitorio, se quedó helado. Después de bendecirlo, me miró a los ojos. Y me dijo algo que me congeló el alma. Ella te sigue desde niño.
Nunca se fue. No va a irse hasta que te lleve con ella. No lo entendí en el momento. Pero ahora lo sé. Porque cada noche vuelve. Y se acuesta a mi lado. Y me dice cosas que no puedo repetir. Porque si las digo, ella se va a quedar para siempre. Por eso aprendí a dormir con música, con luces, con ruido. Como cuando era chico. Pero ya no funciona. Ella está más cerca que nunca. Y lo peor de todo es que mi novia empezó a soñar con ella también. Y en sus sueños, ella le pide permiso para entrar. Pero esta no es la única historia donde algo se lleva a los que amamos. La siguiente ocurrió en lo profundo de los bosques de Chiapas, donde las brujas no son un cuento. Y hay rituales que aún se hacen en la oscuridad para calmar a los espíritus que no olvidan. Historia 2. La bruja de Chiapas. En lo más profundo de Chiapas, donde la niebla abraza a los cerros y los árboles centenarios murmuran en lenguas que ya nadie entiende. Hay una historia que los ancianos no cuentan en voz alta. La susurran. Con miedo. Y siempre mirando por encima del hombro. Es la leyenda de la bruja que se lleva a los niños. Pero no es un mito. Yo lo sé, porque le ocurrió a mi familia. Mi abuelo, Julio Rodríguez, tenía solo 8 años cuando vivió esa pesadilla. Corría el año 1932. La revolución había terminado, pero en los pueblos del sur, el tiempo parecía haberse detenido. Vivía con su madre y su hermanito menor en una choza de tierra endurecida, sin puertas, apenas protegida del viento con un par de mantas. El padre había muerto meses antes, tragado por el río en una tormenta repentina. O eso creían. Nadie encontró el cuerpo. Una noche, todo cambió. Mientras la lluvia caía como si el cielo se estuviera rompiendo, mi abuelo despertó sobresaltado. No por un trueno, sino por una voz. Julio, ven conmigo. Hijito, soy yo, tu padre. Era su voz. Su tono. Su forma de hablar. Venía desde el bosque. Pero había algo torcido en esa voz. Como si alguien la estuviera imitando. Como si estuviera doblada desde adentro. Su hermanito, de apenas 6 años, también la escuchó. Y sin decir palabra, como hipnotizado, se levantó de la cama y salió descalzo bajo la lluvia. Mi abuelo, aún medio dormido, fue detrás de él. Lo que encontró en el borde del bosque no era su padre. Era una figura femenina, cubierta con una túnica negra que goteaba barro. Sus ojos brillaban como carbones al rojo vivo. Y sus uñas eran tan largas que parecían garras de algún animal. La bruja abrió los brazos, y el pequeño corrió hacia ella como si fuera su madre. Antes de que pudiera gritar, mi abuelo vio cómo esos dedos huesudos se cerraban sobre el cuerpito de su hermano, lo alzaban sin esfuerzo. Y se lo llevaban, arrastrándolo hacia la espesura. No hubo gritos. Solo la lluvia. Y las ramas cerrándose como una boca. Durante semanas buscaron al niño. Los hombres del pueblo, los perros, los curanderos. Nada. Solo encontraron mechones de cabello y marcas extrañas en la tierra, como si algo con pezuñas hubiera estado allí. Uno de los curanderos, un viejo llamado Tomás, fue el único que se atrevió a decirlo en voz alta. No era humana. Era una nahual. Una bruja que puede convertirse en animal. O peor aún, en lo que más deseas ver. Con el tiempo, mi abuelo intentó olvidar. Tuvo hijos. Trabajó la tierra. Se volvió un hombre duro. Pero nunca volvió a entrar al bosque. Años después, cuando ya era viejo, mi abuela, su esposa, le confesó un secreto que había guardado toda su vida. Tu hermano no fue el único. Esa bruja no actuaba sola. Le habló de los hongos sagrados. Los mismos que usaba la chamana María Sabina, famosa en toda la región. Decía que, con ellos, podía hablar con los muertos. Ver el alma de las personas. Y entrar en otros planos. Pero en manos equivocadas. Esos hongos no muestran. Abren. Según la leyenda, una mujer los usó para invocar a la nahual. Para hacer un trato.
para sacrificar a cambio de poder. Y desde entonces dicen que la bruja sigue rondando. Muchos aseguran que, incluso hoy, cuando hay luna llena, se la puede ver desde lejos. Una sombra de mujer, sin labios, con los dientes siempre a la vista. Merodeando las casas. Buscando al niño que se le escapó. Y a veces, se escuchan risas en la selva. Risas que no deberían estar ahí. Pero no solo en los bosques acechan estas criaturas. A veces, entran en nuestras casas. Como le ocurrió a una joven en Chiapas, que despertó una noche y vio a un hombre con la cara completamente quemada al pie de su cama. Solo que ese hombre no estaba vivo. Y lo peor, toda su colonia llevaba años ocultando un secreto que aún hoy nadie se atreve a nombrar. Historia 3. El fantasma de la cara quemada. En una calle de Chiapas, donde las casas comparten paredes, secretos y a veces, maldiciones. Todos sabían que algo rondaba por las noches. No lo decían. No lo nombraban. Solo bajaban la voz al caer el sol. Y evitaban mirar por las ventanas después de las 12. Pero nadie se atrevía a contar lo que realmente pasaba. Hasta que ella lo vio. Mariana, una adolescente de 16 años, se quedó despierta una noche para terminar un trabajo escolar. La casa dormía. El silencio era tan denso que se escuchaba el crujido de las paredes viejas. Estaba concentrada, cuando lo sintió. Una presencia. Como si alguien la mirara. Giró lentamente la cabeza hacia el pasillo. Y lo vio. Una figura alta, cubierta con un poncho oscuro y un sombrero ancho. Parado, completamente quieto, entre la sombra y la penumbra. Su primer pensamiento fue que era su papá. Pero algo no encajaba. La silueta era demasiado alta. Demasiado inmóvil. Y cuando eso giró hacia ella, su mundo cambió para siempre. No tenía labios. No tenía piel. Solo carne quemada, pegada al cráneo como cera derretida. Dientes expuestos en una mueca que no era una sonrisa. Era una amenaza. Y los ojos. Dios, los ojos. Brillaban como brasas recién encendidas. Fijos. Penetrantes. Inhumanos. Ella gritó. Pero nadie la escuchó. El cuerpo le temblaba, pero no podía moverse. Al parpadear, la figura ya no estaba. Pensó que había sido su imaginación. Hasta que, esa noche, al acostarse, lo sintió respirar junto a su cama. Un aliento caliente, con olor a carne podrida, a hueso calcinado. Lo sentía tan cerca que casi podía oír cómo crujía su garganta al exhalar. Su hermano Ignacio, de 5 años, dormía a solo unos metros. Ella quiso despertarlo, pero él no se movía. Solo ella lo sentía. Solo ella lo veía. Al amanecer, su padre subió las escaleras con un bate. Pensaba que se trataba de un ladrón. Pero lo único que encontró fueron huellas de barro en el piso. Y un olor espeso, como si algo se estuviera pudriendo dentro de la casa. Esa mañana, la madre reunió a todos y les ordenó rezar. Pero apenas comenzaron, una fuerza invisible los empujó. La mesa se sacudió. Las paredes vibraron. Como si unas manos invisibles quisieran ahuyentar cada palabra sagrada. Fue entonces cuando trajeron a un cura del pueblo. Uno que ya había escuchado historias similares. Apenas cruzó el umbral de la casa, se detuvo. Y dijo algo que los marcó para siempre. Ese hombre no es un fantasma. Es un nahual. Un brujo que fue quemado vivo hace siglos por practicar magia negra. Y que ahora busca un cuerpo nuevo donde vivir. Lo más aterrador fue lo último que les dijo antes de irse. Si alguna vez lo vuelves a ver, no lo mires a los ojos. Porque si lo haces, te elige. Desde entonces, Mariana no volvió a dormir con la luz apagada. Ni con la puerta cerrada. Ni sola. Y no fue la única. Con el tiempo, otros vecinos comenzaron a hablar. Todos habían sentido lo mismo. Olores. Ruidos. Sombras.
pero habían callado por miedo. Por vergüenza. Lo que no sabían es que, al callar, lo habían alimentado. Porque a veces, el miedo no viene de los bosques. Ni de lo desconocido. A veces, vive en la casa de al lado. O peor aún, en la tuya. ¿Te atreves a apagar la luz esta noche? 3 historias. 3 encuentros con lo imposible. Pero esto es solo el principio. ¿Cuántas veces has sentido que algo respira detrás de ti en la oscuridad? ¿O que una sombra cruza el pasillo cuando apagas la luz? Si estos relatos resonaron contigo, si alguna vez has tenido una experiencia que no te atreves a contar, este es tu lugar. Porque no apagues la luz, cada like, cada comentario, es una vela que aleja a las sombras. Activa la campanita. Así nada se perderá entre las tinieblas, ni los próximos relatos que ella nos ha enviado. Y recuerda, si tienes una historia verdadera que compartir, escríbela en los comentarios. Quizá tu experiencia sea la próxima en despertar a nuestros oyentes.